que trabajo y entre que estoy aquí, dices, sí, entonces. Hola, buenas tardes a todos. Ya me puedo ver. Pues, ok. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Ahorita me conecto a la computadora Cristian, porque ando con. Dame un segundo. Muy bien. Qué lata con esto de que se agarra, de repente no agarra. Pero ya estamos aquí, que eso es lo importante. Si pueden ir aperturando sus cámaras, por favor. Creo que nada más está Hugo, ¿verdad? Mientras vamos a compartir, para ya no perder más tiempo. Compartir. Estoy compartiendo pantalla, pero no me deja. Ahí. Entonces,
Así que, ok. Y nos quedamos en la parte, esto ya vimos, vimos, ya es parte de esto. ¿No? Nos quedamos en los principios, ¿no? Hola, Cristian, buenos días, tardes ya, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, también, ahorita ando aquí en el Estado de México, aquí vive mi mamá, Ah, y muy bien. aquí tengo una casa pues aquí, entonces ando de un lado a otro. No, pues estás igual que yo entonces. También yo ahora sí estoy en casa. La vez Ujú. pasada me agarró fuera y bueno, fue todo un Pero, pues, no, se fue la luz, ¿no? Ahí, bueno, que no había internet, ¿no? Es que primero me mandaron un link que no era el Ah, adecuado y intenté sí. casi media hora entrar y no Mm, pude. Y luego ya estaba, me logré conectar y de repente escuché como una situación así afuera de donde estaba. ajá, Y ya cuando salí, no, ya habían tirado el cable y bueno, ya se había hecho todo un relajo ahí con los de la luz. Entonces ya me ah, fui, pues ya. justo en ese momento, o sea, y hasta dije, ay, qué escándalo hay allá afuera. Y ya cuando salí a ver, no, bueno, tenía problema. Pero bueno, ya estamos aquí. Solamente me pareces tú conectado. De hecho, Sí, le porque, preguntaba yo a Carlita, no me ha contestado. Este, a ver qué es lo que pasaba. Pero bueno, ¿tienes claro la parte de la tarea? Que eso es lo más importante. Y mm, sí está compartiendo pantalla, pero no me deja, no sé por qué. era, ¿cómo se llama cómo Estábamos se, viendo, acuérdate que estábamos viendo los principios del orden jurídico, ¿no? En general, ¿no? Y esos principios se aplican a la materia tributaria de manera específica, ¿no? Y les había yo dejado una tarea ahí de proporcionalidad y equidad, ¿recuerdas? sí, 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 cómo se distribuía, cómo el impuesto cómo era en base, cómo se ejecutaba, ¿no? Más bien, y es en base pues, a los ingresos, en caso de los empleados, pues en base a los ingresos, ¿no? Hay unas tablas ahí, eh, ¿cómo se llama? Límite inferior, límite superior, y en base a ese rango, pues ya te da una tasa y así se va, ¿no? En todos los salarios. Claro, te voy a poner Y ok, ajá. Y en personas morales, y más dependiendo bueno, eso es en las físicas con actividad, con sueldos y salarios, ¿no? También hay personas físicas y más con actividad empresarial o los famosos reciclos, ¿no? Entonces que también en base a sus ingresos, dicen, ok, por ejemplo, los reciclos en base a su, ¿cómo se llama? A su utilidad, nomás le Ujú. cobran el 1%, ¿no? Y así sucesivamente Uno punto algo, ¿no? Dependiendo. hasta 10 años y que no rebase de 2 millones
de pesos su facturación o sus ingresos. Si no, en automático el SAT te pone como régimen empresarial, porque ya rebasaste. Entonces, Claro, es tener mucho cuidado en esa parte, porque si se rebasa y sigues como, te declaran como, bueno, te tiene que regularizar todas las declaraciones de, ¿cómo se llama? De reciclo, y después ya entrarle al otro. sí, fíjate que, bueno, ahorita estamos yo y, estoy esperando que entren los demás, sin embargo, bueno, tú ya, como lo comentaba la vez pasada, tú ya eres contador, ¿no? Entonces, Ujú. en esa parte ahora sí que les llevas una gran ventaja a tus compañeros. Bien, fíjate que este régimen reciclo, como bien comentas, ¿no? Eh, se me afigura mucho a lo que fue en su momento el RIF, ¿no? Yo lo comentaba con las personas, al final del día es un régimen, bueno, aquí le llaman simplificado de confianza, que es la evolución, llamémosle así, de lo que era el RIF, ¿no? Y Sí, pues, obviamente un paraíso ahí, un paraíso eh, fiscal también ahí, porque pues no paga no impuestos. pagas mucho, ¿no? No paga- Realmente pagas poquito. Y tú te acuerdas, digo, ya me parece que somos más o menos contemporáneos de la edad. Ujú. Anteriormente al reciclo, ¿recuerdas qué otro régimen había aparecido? El del, ay, ¿cómo se llama? El de Rocico, el otro, ah, reportación fiscal, no, el otro, Repeco, ¿no? Algo así. Ándale, eso, yo Pequeños- sabía que sí te ibas a acordar. Los Fíjate pequeños que contribuyentes. Ujú. estuvo el Repeco, ¿no? Que era Ujú. lo mismo que estamos viendo, la base gravable se daba sobre los ingresos y sobre la utilidad en algunos casos, ¿no? Dependía mucho, gracias, dependía mucho de la zona donde nos encontráramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con esa parte? Como tú dices, pues era una oportunidad muy buena de aprovechamiento fiscal, donde la tasa sobre la base gravable, pues era muy pequeña, ¿no? Y en algunos casos, así se aplicaba en la Ciudad de México, ese régimen por ejemplo, lo que hacía era que tenía una cuota fija y ya tú pagabas, ¿no? Como bien dices, había una tabla donde había esquemas, ahí está, donde había esquemas de pago y había sobre esa tabla lo que le llamamos nosotros un margen, ¿no? De cero ingresos a tantos ingresos, pagas una cuota fija de tanto. Y eso era lo que correspondía a ese régimen, ¿no? Al repeco. Entonces, ¿qué sucedía? Que en aquel entonces, si mal no recuerdo, era hasta 1 millón de pesos Ujú. y luego de ahí se subía a 5. Pero bueno, en ese 1 millón de pesos, ¿qué es lo que sucedía? Que nosotros pagábamos hasta 250 pesos de cuota fija, entonces no había problema, ¿no? Todo el mundo, es más, se atrasaba por 2, 3, 4, 5 meses y ya te llegaba un papelito en aquel entonces de la Secretaría de Finanzas, que era quien era la encargada por coordinación fiscal, que fue lo que ahorita vamos a entrar a ver qué es esa parte, que ya creo que ya tocamos el tema anteriormente, pero ahorita lo retomamos, en donde Ujú. por coordinación fiscal, que no es otra cosa que la ayuda entre autoridades, ¿por qué? Porque a lo mejor el fisco federal en ese momento se dedicaba a ver contribuyentes con una capacidad económica, con una capacidad contributiva, que fue la tarea, mucho mayor a la que tenían todas esas pequeñas personas, ¿no? eh, este régimen está sobre todo enfocado a los contribuyentes de una capacidad económica pequeñita, ¿no? Por eso se llamaba pequeño, ¿no? Ujú. O tenía ese mote, porque realmente sus ingresos no representaban por sí solos
digamos, atractivos para la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues por coordinación fiscal, que es ayuda y coordinación a través de convenios, a través de leyes ahora, ¿no? Ujú. Solicitar ayuda entre una autoridad y otra, en este caso entre el nivel federal de gobierno y el nivel local. ¿Estás de acuerdo, Hugo? Entonces, ¿qué sucedía? Que tú decías, bueno, yo gano 150,000 pesos en el mes, ¿no? Y esos 150,000 pesos, bueno, tú veías la tablita, entrabas en el rango en el que te correspondía y decías, bueno, pues yo de cuota fija más o menos, por el rango, determino que tengo que pagar 250 pesos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los 150 pesos luego a veces ni se te olvidaba, ¿no? No era como tan importante pagar los impuestos, entonces lo dejábamos pasar. O bueno, yo cuando era muy joven, en el despacho, todos los que eran repecos los dejaban pagar, les juntaban 4 o 5 pagos y me decían, ahora sí, repecos, a ver, háblale a todos para que te manden los 2,000 pesos o 3,000 pesos que van a pagar durante todos ese periodo y júntate los 10, 15, 20 clientes que tenía el despacho contable y vete a pagar lo de todos, ¿no? Pero que regularmente, ¿por qué se acordaban en el despacho? No era como hoy, que vamos a hablar también de esa parte de la calendarización fiscal, sino que pues dejábamos pasar todo eso, se juntaba, íbamos, pagábamos, porque además tenía el beneficio de que mientras pagaras en el año, la actualización pues era 1 peso, 2 pesos, ¿no? O sea, no era, Sí, sí. tampoco era representativo. Entonces, pues, ¿para qué te dabas una vuelta cada mes? Si mejor, a lo mejor lo hacíamos en 3, 4 meses y pagábamos todos bueno, hay veces que estaban hasta ahí como dices tú, ¿no? Por el régimen y por las preferencias y por todo, a veces estaba el hijo, la esposa, la mamá y media familia del que realmente generaba los ingresos. ¿Por qué? Porque pues tenía el comerciante 2, 3, 4 tienditas y la dividían entre las personas que estaban en la familia. ¿Para qué? Para que en vez de, porque si te rebasabas, digamos, ese 1,000,000 de pesos, este, ¿qué es lo que sucedía? Que pues ya no pagabas los 250 pesos, ya te ibas a pagar 1,000, 1,500, ¿no? Y así eran las cuotas fijas. Pero, Entonces, para que los ingresos no fueran acumulables a una sola persona, lo dividíamos entre dos o tres. Y estas malas prácticas, estos malos usos y esta confianza, eh, cuando en muchas de las ocasiones el Hacienda, como decía yo, a través de la coordinación fiscal, la Secretaría de Finanzas, pues mientras tú le pagaras los 250 pesos, ellos estaban conformes con eso y nunca te revisaban realmente como hoy día lo tenemos a través de los comprobantes. ¿Por qué, Hugo? Porque anteriormente esos comprobantes era una declaración que tú hacías y solamente que te llegara una auditoría por alguna situación extraordinaria es que realmente te pedían tu documentación contable, ¿no? ujú. Entonces, pues, como bien lo manifestaste ahorita, era todo un paraíso, ¿no? Porque yo declaraba mis ingresos, siempre declaraba los mismos y iba a pagar mi cuota y me quitaba de problemas, ¿no? Ujú. Pero obviamente ya después Hacienda se dio cuenta de que pues, todo el mundo le mentía, ¿no? Esa es la realidad. Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Se acabó. Quita el repeco y también se dan cuenta, digo porque yo estuve en varias comisiones de estudio para eso, y yo les decía, bueno, es que antes te caía una derrama económica de un determinado monto, ¿no? Y ahora, pues de que lo quitaste y dijiste, vénganse ahora para acá, métanse como personas con actividad empresarial, pues ahora no te cae nada y ahora tienes que empezar a buscar a todo mundo, ¿no? Y entonces el cambio no fue de un día para otro, se empezó a generalizar y llevas, los buscabas y ¿qué pasaba? Te dabas cuenta que la persona que decía que ahí era su domicilio, pues jamás estaba, ¿no? Entonces, pues llegaba a Hacienda y no podía
digamos, cobrarle a nadie porque pues nunca le podías notificar de una manera personal. Y en aquel entonces era indispensable para iniciar las facultades que tiene la autoridad, las facultades de revisión, era importantísimo la notificación, ¿no? Entonces, pues todo el mundo tenía un domicilio fiscal diferente al de su casa y a donde llegaban, pues nunca había nadie, ¿no? Entonces se volvía algo, Incobrable. exactamente, algo que pues, era imposible de cobrar. No, y es que ya, pues, ya en cierto tiempo, pues, se prescribe, Pres- ¿no? Prescribía, muy bien, muy bien. Ya vamos viendo más figuras jurídicas. Bien, conforme pasa el tiempo, se da el régimen de incorporación fiscal y también fue un proyecto a 10 años, ¿no? Ese ya creo que ya, ahora sí les tocó a todos, hasta los más jóvenes que debe de haber en la clase, viene lo del RIF, ¿no? Y entonces muchas personas lo aprovecharon porque pasaba lo mismo. Había ciertos montos, ¿no? Y tú declarabas hasta esos montos, pero fíjate, cosa curiosa que yo lo platicaba con una persona. Lo veíamos también nosotros dentro de la clase de Derecho Fiscal y dentro de la clase les decía yo de Derecho y veíamos la vez pasada que tenía que tener una regla o una norma para ser perfecta, ¿no? Y dentro de las características de la norma, eh, platicábamos de la obligatoriedad, ¿no? Y platicábamos de que cuando tú incumples una norma, Hugo, ¿qué es lo que viene? Viene una sanción, ¿no? Ujú. Entonces, una norma que no cuenta con una sanción, en muchas de las ocasiones decíamos nosotros, letra muerta o le llamábamos anteriormente en las facultades, letra muerta. ¿Por qué? Porque sí estaba bien bonito en ley, pero como no había una sanción que me perjudique, pues digamos que en vez de volverse una norma jurídica, pues era prácticamente una norma moral, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no tienes un castigo en la norma jurídica, se vuelve una norma moral, porque si yo la cumplo, pues me siento bien conmigo, pero si no la cumplo, pues también no hay problema, ¿no? No hay un castigo que venga a efectuarme en esta situación. Bueno, en lo que estábamos platicando, en este cambio se viene el RIF y dentro del RIF es el régimen de incorporación fiscal, que es el antecedente un poco, se dice por ahí, a lo que es este nuevo régimen. ¿Qué es lo que sucede con el RIF? Que el RIF empieza con una sanción muy parecida a lo que tenemos ahora en el reciclo, ¿no? Que es que, oye, si tú pasas de tantos millones, en aquel entonces recuerdo que eran 3 millones, si tú excedes los 3 millones por mes, vas para afuera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que muchas personas dijeron, oye, ¿y cuándo me vas a sacar? Cuando me dé cuenta. En el momento en el que yo me dé cuenta, o tú dejes de presentar declaraciones, vas para afuera. Se parece mucho a lo que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero fíjate la gran diferencia, lo que tú decías de los paraísos, ¿no? Y ahí es donde yo les digo que a veces las leyes fiscales tienen que estar muy bien estructuradas. ¿Por qué? Porque hay quien sí sabe leer, ¿no? Compañeros, no digo que ustedes, no digo que yo, nosotros sí sabemos leer, pero aplicamos la ley en favor de la propia sociedad. Pero hay quien aprovecha de eh, de esas lagunas o de esa redacción de ley y dice, ah, perfecto, te voy a poner un ejemplo. Fueron estrategias, incluso, pues yo quiero pensar de lavado de dinero, porque es una realidad, no nos podemos, no podemos tapar el sol con un dedo, pero como el RIF permitía la entrada de dinero en efectivo y no te preguntaban de dónde venía, en aquel entonces no estaba todavía al 100% lo de la ley antilavado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasó con ese RIF? Que el RIF te decía, ah, bueno, entonces le meto, si yo no tengo que exceder de 180,000 pesos en efectivo, pues me busco 10 personas, ¿no? Si voy,
esto exponencial, ¿no? Si te estoy diciendo 10, búscate 500, búscate 600. ¿Qué pasó? Que muchas personas que a veces eran, um, digamos, un poco deshonestos con esta parte del derecho fiscal, ¿qué hicieron? Juntaron muchas personas y si yo tengo que tener 100, no sé, o los 5 millones de pesos, pues ¿qué hago? Los distribuyo entre todas, ¿no? Y entonces lo mismo se parece mucho a lo que se hacía antes. Busco a toda mi familia, los doy de alta, ¿no? Y empiezo a meter, de tal manera que quede casi en el límite de lo que me permitían en el año, ¿no? Y junto Sí, 5, 6, 8, 10, 11, 100, 1000 personas. Entonces, obviamente, como me decían, si tú no excedes de esos montos y todo el pago es en efectivo, pues suena medio complicada la cosa, ¿no? ujú, Complicada, ¿por qué? Pues porque hemos hablado hoy día que la ley antilavado a mí me parece una gran ley, me parece una gran oportunidad para trabajar a ustedes como abogados, ¿sí? Porque implica mucho esta situación de la procedencia del dinero, ¿no? Y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando es efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la procedencia del dinero puede venir de una cuestión ilícita, ¿no? Y fíjate que también en la parte de la agroindustria, también estuve trabajando en una empresa de agroindustria, también hacían ese movimiento. Creo que es hasta 1 millón y no pagaban nada de impuestos. Pasaban el millón uno y ya empezaban a pagar impuestos. Entonces, ellos metían a su familia, a su abuelito, a todos así. a todo mundo. Ajá, y no, y cuando facturaban, no, es que le damos un anticipo. Y no, es que este es del anticipo del abuelito, este es pero es el mismo, es la misma. Dice, ay, caray. Entonces, como le dábamos ese anticipo para garantizar la cosecha, entonces, o el volumen, entonces a la hora de cobrar, le cobrábamos a 5 y el préstamo se había dado a 1, ¿no? O sea, hacía todo un relajo. Sí, siempre, como les decía yo, mira, en la parte con lo que yo empecé en la clase, les decía que nosotros, sobre todo en derecho fiscal, Ujú, tenemos mucho que analizar el código de ética de tanto de abogados como de contadores, ¿no? Y ujú. obviamente el código de ética siempre lo tenemos que tener a la mano y yo siempre les he dicho, no puedo tapar el sol con un dedo, he tenido preguntas, muy comprometedoras, incluso en algunas aulas, porque bueno, también entiendo que el dinero siempre es causa les digo yo, de comezón, ¿no? O sea, Ujú. sí, siempre me da la cosquillita o la comezón de que, oye, pues es que el dinero no es la felicidad, pero decía por ahí un filósofo, ¿no? ¿Cómo se le parece? Entonces, ¿qué es lo que le sucede? Que la gran mayoría de los empresarios siempre está buscando tener siempre una mayor utilidad, ¿no? Y de todos sus colaboradores, siempre estamos en función de maximizar recursos, ¿no? Como administradores o como Ujú. abogados. Todo el mundo es un principio de la administración. Pero, como yo les decía, en materia fiscal tenemos que ver que a veces hay líneas muy delgaditas entre el deber ser, el ser, ¿no? Entre la legalidad y entre la ilegalidad, ¿no? Estamos a veces, les decía yo a los muchachos, jugando al filo de la navaja. Te voy a poner el ejemplo práctico de lo que estamos hablando, ¿no? Y un ejemplo súper práctico, te decía yo, era el RIF. El RIF, ¿por qué Hugo? Porque yo me iba todo el año, como tú dices, me ponían a 5 o 6 personas, ¿no? Pues bueno, a mí yo les pago y si dicen que las parcelas son de 10 personas, pues el préstamo era para uno, pero bueno, como que ahí le manejamos varios contratos y Sí, hacemos eso, la, ajá, sí, el ¿no? Y contrato, sí. hacemos la planeación y hacemos la división del recurso y entra. ¿Con qué finalidad? Ni siquiera es con una finalidad, digamos, logística, ¿no? Sino efectivamente es con una finalidad de evadir el pago de un impuesto. O sea, esa es la realidad.
Sí, sí, Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos como asesores que cuidar mucho esto. Y te voy a explicar lo que pasaba ahí con Riff y ahora con lo que tú también me estás platicando. Con Riff se llevaban de a 150, 150, 180, 150, 150. Llegaba el primer año y decían, ¿cuál es el castigo si yo me paso de eso? Pues que te saquen. Oye, ¿y yo me tengo que regresar a pagar todo lo anterior? No. no, ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a ver la diferencia entre un pago provisional y un pago definitivo, ¿no? Entonces te decían, porque lo que tú hiciste son pagos definitivos, ya, sí, ya no hay regreso. no hay para atrás, ya lo hiciste, ¿no? Y es lo que se te calcula en el mes. Ok, y si yo ahorita meto todo ese dinero, ¿el castigo cuál es? Pues que te saquen. Ah, oye, ¿y me van a cobrar eso? No, pagas solamente el máximo y ya de ahí para adelante hasta el siguiente mes, entonces sí empezarás a contribuir como régimen empresarial, ¿no? Y el beneficio del RIF era que el primer año no pagabas, el segundo el 10%, el tercero el 20%, y así sucesivamente hasta cumplir los 10 años, donde pasabas del régimen de incorporación fiscal a, como bien nos lo estás comentando ahorita, un régimen empresarial, ¿no? O sea, se parece mucho a lo que me estás comentando del reciclo. Y como estamos viendo, que es el tema que estabas tocando, Ajá. nosotros tenemos varios tipos de regímenes, ¿no? Y les pedí checar eso, ¿en dónde? En la ley del impuesto sobre la renta, donde ahí tenemos, después de nuestro título primero, que son las disposiciones generales, tenemos un título segundo, que son las personas morales, un título tercero, que son las personas morales, este, sin, eh, sin fines de lucro, ¿no? O no lucrativas. Y después tenemos en el título cuarto ya lo que son las personas físicas, ¿no? Y dentro de las personas físicas, como bien me estabas tú señalando, empezamos por ingresos y salarios, actividad empresarial y profesional, y así nos vamos, ¿no? En diversas formas de obtener recursos o ingresos en este caso. Honorarios. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Regreso nada más rapidísimo. ¿Por qué era importante que ustedes estudiaran esta parte, Hugo? Porque ahí yo voy a identificar cómo Hacienda es que me va a cobrar impuestos, ¿no? Y aquí hablamos, entonces, esto me sirve para hablar de lo que estamos diciendo ahorita. Uno, la capacidad económica y el régimen en el que me encuentro según la capacidad económica o la actividad económica, que esto también tiene que ver mucho con lo que estamos viendo aquí dentro sí, sí estás viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, dentro de lo que son los principios del derecho fiscal, nosotros estábamos viendo el principio de legalidad, estábamos viendo el principio de capacidad contributiva, ¿no? Y les dejé yo dos cosas importantes, que es la proporcionalidad y la equidad. Y obviamente, ahorita vamos para allá. ¿Por qué? Porque cada régimen, si yo formo parte de un régimen, yo tendré las mismas reglas que ese régimen, ¿verdad? Pero tendré reglas diferentes a un régimen diferente, ¿correcto? ¿Eso cómo se llama, Hugo? proporcionalidad. La capacidad distributiva, ¿no? ¿Es eso? No, No, tampoco. estamos viendo Ah, dos principios, ¿no? Uno dijimos que era el de capacidad contributiva, que tiene que ver con qué, con la equidad o con la proporcionalidad. y nosotros la posibilidad económica. La posibilidad económica tiene que ver con el principio de proporcionalidad, ¿correcto? Proporcionalidad. Ujú. Y el principio de equidad se dice que nos van a tratar iguales a unos, vamos a ser iguales entre nuestros iguales y desiguales con nuestros desiguales. Ay, caray, está medio complicado. ¿Qué significa esto? Justo de lo que estamos hablando. Ese Ujú. principio
Por eso empezamos la clase así muy movida con este principio. Porque ese principio, ¿sí? Nos dice, si tú estás en el régimen de sueldos y salarios, te van a aplicar todas las reglas de sueldos y salarios. Pero ¿será lo mismo pagar como sueldos y salarios que como actividad empresarial? No, ¿verdad? A eso se refiere ese principio. Todos los que estén en el régimen de sueldos y salarios son iguales entre sus iguales. ¿Viste? Si tú tienes sueldos y salarios y yo tengo sueldos y salarios, tú y yo somos iguales. Por lo tanto, la ley, ¿cómo nos va a tratar? De manera igual, ¿no? Las mismas reglas que aplican para ti, también aplican para mí, ¿correcto? Ujú. Ahora, ¿qué va a pasar con los de régimen empresarial? ¿Van a ser igual a nosotros? No, ¿verdad? A ellos les No. aplican otras reglas. Sí, 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 otros cálculos, otras reglas, Efectiva, otro procedimiento para que esa equidad sea, se en base a la... exactamente. Entonces, a ellos los van a tratar de una manera como régimen empresarial y a nosotros nos van a tratar de una manera diferente como sueldos y salarios. Esa es una diferencia entre personas físicas. Nos tratan igual a los iguales, todos los que pertenecemos al régimen de sueldos y salarios nos tratan igual. Y todos los que pertenecen al régimen de empresarial y profesional los tratan igual, ¿correcto? Pero somos desigual con nuestros desiguales. No van a tratar igual a los de sueldos y salarios que a los de actividad empresarial. ¿Correcto? Ese principio es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo el ejemplo de lo que fue el régimen de incorporación fiscal, que fue un gran ejemplo. ¿Qué pasa? Estamos en un régimen preferencial, si lo queremos ver así, y con proyección a incorporarnos a un régimen empresarial, ¿verdad? La proyección era de 10 años y teníamos un beneficio conforme va pasando el año para irnos adecuando a las reglas, a las normas, y era, digamos, este régimen un proceso evolutivo donde tendrías que llevar tú, digamos, tu negocio, ¿no? De manera eh, ordenada, organizada, y que durante el transcurso de esa organización, durante el transcurso del tiempo, tú lograras una estabilidad económica, ¿no? Ese era la principal argumento para este régimen. La realidad es que querían que todos esos repecos se metieran a contribuir porque ya de repente no supe cómo jalarlos, ¿no? Entonces les tengo que poner un régimen atractivo para que ellos vengan, se inscriban y ahora sí, volverlos a poner en orden. Pero si yo los quiero poner en orden de un día para otro, pues nadie va a venir, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Hice este régimen donde te daba yo de inicio el 100%, durante ese año no pagabas nada, durante el siguiente el 10%, luego el 20%, una tabla progresiva, ¿no? Una tasa progresiva donde al final del día llegaras a ser régimen empresarial, pero con estos beneficios. Bien, Ujú. te decía yo qué pasaba si durante esos 11 meses, o a lo mejor vamos a ser un poquito más ambiciosos, me fui 2 años y en el tercer año que ya iba yo a empezar a pagar el 20% o el 30% de lo que era realmente el impuesto, en ese tiempo, en esa época, yo decía, bueno, ya ocupé este régimen durante 2 años y pagué prácticamente nada. ¿Qué pasa si ahorita le meto 10 millones de pesos en efectivo? Y le digo a Hacienda que tuve un golpe de suerte. Yo me dedicaba a vender trigo, ¿no? Era intermediario y ganaba nada más 150,000, 150,000, 150,000 al mes, 180,000, 150,000, 140,000, 100. Y en el tercer año tuve un golpe de suerte, hice un gran negocio y le meto en efectivo 10 millones de pesos. ¿Me podían hacer algo?
Pues primero sí, porque hay que ver dónde provienen esos 10 millones, ¿no? Pero acuérdate que en aquel entonces no estaba tan regulada la ley antilavado. Sí, como ahorita, ¿no? Que No, ahorita mañana mismo te caen y mañana mismo te tienes que presentar ahí en el búnker, ¿no? En la sí. fiscalía. En la fiscalía, o sea, y qué bueno, ¿eh? La verdad es que yo creo que esto es muy bueno. O sea, a veces me preguntaban, oiga, ¿usted cómo ve esto? Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que tener nuestro código de ética ahí al ladito, ¿no? Eso es importantísimo. El deber ser, yo siempre se lo he dicho a todo el mundo, el deber ser, el que nosotros hagamos las cosas como debemos hacerlas, a veces nos cuesta más trabajo, pero nos va a evitar muchos problemas en el país, ¿no? Bien, Ujú. ¿qué es lo que sucede aquí? Mm, Que esta parte, como te decía, a lo mejor la persona agarró y metió un millón o 2 millones o 10 millones de pesos por familia y si, como te lo dije hace rato, todo esto exponencial, ¿no? Entonces hubo muchas empresas que ahí ocuparon eso y cuando Hacienda dijo que, ¿qué? ¿Cuántos se me están yendo para afuera? Tantos. ¿Y por qué? Pues que porque pasó un año o pasaron 2 o 3 y en el tercer año les metieron todo ese dineral. Oye, pero está permitido porque tú les dijiste que no importaba que ellos metieran el dinero en efectivo. Oye, ¿y cuál es la sanción? No, pues nada más lo único que va a pasar es que se van a cambiar al régimen empresarial. ¿Te diste cuenta? Y fue un gran problema que, no, que nosotros tuvimos ahí cuando nos hablaron en la comisión y dijeron, no, ya hay un gran problema. Yo le dije, pues no, es que yo te dije que las sanciones las tenías que poner sí o sí, y la sanción de salirte, pues, yo siempre les he dicho que a veces parece que las mismas leyes funcionan para a veces premiar a los incumplidos. Y ahora ¿y a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Durante el 2025, una de las reformas fiscales importantes que hubo fue el regreso al reciclo, al régimen simplificado de confianza. Hay una reforma, se las voy a compartir ahorita, unas fotos, donde lo exponíamos, ¿no? Decíamos ahí, oye, ya incumpliste, ya te sacaron, esto empieza en 2023, se da en 2024 y no cumpliste en el 2024 y te sacaron. Ok, ya me sacaron, ¿qué problemática? Ya, pues ahora tienes que empezar a pagar. Pero no he pagado nada. Y sale una reforma del 2025 donde dice, bueno, ponte al corriente y sigue estando ahí. Entonces, son esas leyes las que nosotros tenemos que ir aplicando y como dices tú, aprovechando los beneficios de esa ley fiscal, ¿no? Y justamente veíamos ahí en pantalla el principio de legalidad, donde decimos que ninguna autoridad fiscal puede emitir un acto o resolución que no sea conforme a una ley expedida con anterioridad. Es decir, que los agentes fiscales solo pueden hacer lo que la ley les permite, ¿no? Obviamente, si la ley aquí me está permitiendo a mí regresar a ese régimen, ellos no me lo pueden impedir, ¿no? Ujú. Hacienda no te puede impedir ese cambio. Ok, entonces, pues voy de regreso a pesar de que he incumplido muchísimo. Entonces, aquí estamos viendo esos tres últimos principios de los que estábamos hablando en materia fiscal, que es el principio de legalidad, el principio de capacidad contributiva, ay, discúlpame, el principio de capacidad contributiva y el principio Capacidad. de equidad, ¿no? Y Ujú. en esta parte se ve claramente esos tres principios. Vimos también que para la creación de leyes tenemos que, no solamente tenemos como principio constitucional o como fundamento constitucional del derecho fiscal el artículo 31, fracción cuarta, sino también dentro de la ley tenemos la facultad que tiene el Congreso de emitir o establecer contribuciones, ¿verdad? Y esa facultad, como lo veníamos ya manifestando en clases anteriores, donde decíamos que el gobernado puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe.
¿correcto? Pero la autoridad solamente va a hacer lo que la ley le faculta. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, dentro de estas facultades es que nosotros empezamos a ver algo, un tema muy importante que es lo de la ley de coordinación fiscal. ¿Qué facultades tiene el fisco de manera federal? ¿Qué facultades tiene de manera estatal y qué facultades tiene de manera municipal? ¿No? Hablemos que durante un periodo con respecto al principio de legalidad deben de estar previamente establecidas las leyes, ¿no? Para emitir contribuciones y estas leyes para emitir contribuciones van a generar también leyes de actuación o leyes que les permitan llevar a cabo su quehacer cotidiano a las autoridades fiscales. ¿En qué? En los tres niveles de gobierno, ¿sí? A veces les pregunto, oye, dime los niveles de gobierno, ¿no? Y a veces me contestan alcaldías o cosas así medio raras. Entonces, sí tenemos que tener muy claro que tenemos niveles de gobierno, ¿sí? Y que dentro de estos niveles de gobierno, cada nivel debe de tener su propia ley, ¿correcto? Ujú. Bien, entonces dicen, ahora bien, ¿qué sucede cuando los recursos asignados a las entidades federativas son insuficientes y se requiere de una partida adicional? Pues deberán coordinarse con la federación por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan recibir una participación adicional de la recaudación federal. Esto ha pasado no solamente los últimos años, esto se dio mucho en la parte del COVID. No sé si ustedes recuerden cómo los estados, qué sucedió en materia de COVID. Recordemos que la parte fiscal del derecho fiscal eh, juega una parte económica muy importante para cubrir las necesidades de la sociedad, ¿no? Ya vimos esa parte, ya le dedicamos bastante tiempo. Entonces, aquí, en esos años, la necesidad que tuvimos como país fue la necesidad de salud, la necesidad de tener una estructura dentro del gobierno que provea salud muy importante, ¿no? La cual, ¿qué sucedió? Pues fue rebasada, no solamente en México, quiero aclarar, fue rebasada en prácticamente todo el mundo, ¿no? La capacidad de reacción del gobierno para este problema, a pesar de que fue, para mí fue buena, la verdad es que los médicos en México inclusive fueron reconocidos, ¿no? Por su gran labor, y la verdad que, como le decía yo en su momento, de verdad son unos ángeles. ¿Qué es lo que sucedió? Que muchos de los estados tuvieron que aplicar gran parte del recurso, ¿no? A esta necesidad de salud extrema. ¿Y qué es lo que sucedió? Se empezaron a voltear con la federación y decir, oye, ya no voy a, si yo implemento esto o la partida que yo tenía para el área de salud me es insuficiente, me voy a ver plenamente rebasado. ¿Se acuerdan? Incluso en las noticias salió de que se estaban generando decretos para la modificación de partidas, como el permiso, ¿no? De solicitar nuevos recursos. ¿Y qué pasó? Que la gran mayoría de los estados se volteó con la Secretaría de Hacienda a meter estas solicitudes de participación adicional conforme a lo que se recaudó. En muchas de las ocasiones, muchos de mis clientes me decían, oye, estamos en COVID, no ha sacado nada Hacienda para no cobrar los impuestos por el problema que tenemos. Y yo les decía, desgraciadamente, no. Y no lo hará. No, No, y porque no, tiene que. no, ¿por qué? A ver, si tú mismo contéstate, Hugo, ¿por qué no lo hizo? Porque, pues, ¿dónde? O sea, si ya había un problema de salud, pues, entonces, sí.
obviamente los ingresos de todas las empresas pues iba a bajar, en algunos, ¿no? En algunos dependiendo a lo que se dedicaban, pero este, pues al final el gasto sigue, ¿no? O sea, el gasto pues sigue y no puedes decir, ah, pues déjales, voy a condonar esto porque hay contingencia sanitaria, ¿no? Entonces, pues no, o sea, Claro, ¿no? Porque si de por sí no nos alcanzaba el dinero, ¿de dónde obtiene, decíamos nosotros, de dónde obtiene los recursos el gobierno? Pues de las empresas, de la actividad económica. Oye, sí. gobierno, pero separaron muchas cosas, se separaron muchas cuestiones que a muchas empresas, por ejemplo, las empresas turísticas, ¿no? Sí, sobre todo esas. Pero hay otros que vendieron más, las farmacéuticas, pues no, Ándale. o sea, no hubo un desbalance, o sea, algunas vendieron más, otras un poquito menos, algunas hasta, a lo mejor hasta quebraron hoteles, todo eso, ¿no? Pero al final, del otro lado, pues sí, seguían vendiendo, porque pues uno sigue comiendo, uno sigue las mismas necesidades, normales, y no, pues, además, las empresas, fue cuando, ahorita las empresas de Amazon y todo de Mercado Libre fue cuando fue su boom. Fue su boom, ¿no? Todo mundo, incluso, por ejemplo, ¿no? Las escuelas, no sé Ujú. si recuerden ustedes, bueno, yo daba clases de manera presencial Ajá. y nos hicieron adaptarnos a esta parte virtual, ¿no? Y muchos decían, no, la escuela virtual no va a funcionar, no sirve. Y después, conforme nos fuimos adaptando, muchas otras eh, creencias, ¿no? O limitaciones que llegamos a tener a veces nosotros, mentales, se fueron Ujú. adaptando y nos fuimos adaptando en nuestro pensamiento, en nuestras actividades y sobre todo tecnológicamente, ¿no? Porque como bien lo dices, a lo mejor en su momento, en aquel entonces, Amazon ya empezaba a escucharse, Mercado Libre, y los que pedían por ese método regularmente eran los jovencitos, ¿no? Y Ujú. no hacías gastos, pues mayores a, no sé, 1,000 pesos, 500 pesos, 300 pesos, por temor a que no te llegara lo que tú estabas comprando, ¿no? Como que yo todavía en ese tiempo noté muchísima gente que todavía no tenía la confianza en los medios tecnológicos, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué desencadenó esto? Que pues empezáramos a utilizar estos medios, estas tiendas, estas empresas, y cuando vimos que al vecino sí le estaban llegando las cosas, pues entonces yo también Luego, empecé luego. a pedir, ¿no? Claro. Y entonces, como bien dices esto, ahí fue cuando Amazon se fue a las nubes, ¿no? Se fue al cielo. Lo que es el e-commerce, boom, ¿no? Porque no podíamos. Es más, muchas decían, no, no es que no podamos. Sí puedes salir de tu casa, ¿no? Puedes ir a lugares, pero se pedían no concentrarse. ¿Y qué pasaba cuando empezamos a ver todas las personas que habían fallecido? Pues no es de que no pudieras o no salir, ya se trataba de incluso tener miedo a la hora de salir, ¿no? Ujú. Entonces, incluso hubo mecanismos de protección en los hogares, todos los artículos de limpieza, por ejemplo, ¿no? Todas las empresas de limpieza, todas las empresas farmacéuticas, todas las empresas que se dedicaban a cuestiones sanitarias, se hicieron. Yo tengo dos amigos que tenían farmacias y tenían empresa de líquidos, pues sí, de sanitización y eso, y de ser una empresa que, bueno, ahí les dejaba pequeñas ganancias. Entonces, la verdad es que económicamente se les fue súper bien, ¿no? No quiero decir que se volvieron ricos ni millonarios, porque no es así. Yo siempre he dicho que para un millonario necesitas este, 2 o 3 generaciones, cubrirlo de 2 o 3 generaciones para realmente considerarte millonario, ¿no? Pero sí es algo muy interesante porque tuvieron un repunte económico muy importante en sus empresas. ¿Qué pasa con esto? Que Hacienda si le daba un beneficio a una empresa, volvemos a ese principio
de equidad. Si se lo das a una persona moral, No, a todos, te la sí. tienes que dar a todos, claro. Y Me- entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? Que nosotros tomamos ahí ciertas medidas como asesores para tratar de bajar un poco los costos que veníamos presentando, pero como se los decía, los impuestos no se van a quitar, los impuestos no se van a quitar. Y mucho del primer año estuvimos prácticamente, y también fue un fuerte dolor de cabeza porque las empresas no te querían pagar, sí, te empezaron a pagar que el 60%, que ya, o sea, porque querían estirar lo más que se pudiera el dinero porque se venía una crisis económica importante, ¿no? Pero una crisis económica en un derrame que quizá nosotros lo vimos porque se hizo muy visible un sector y empezó a desaparecer otros sectores, ¿no? Entonces, ¿pero qué tenía que hacer Hacienda en ese momento? Pues seguir recibiendo dinero para seguir mandando dinero y que pudiéramos nosotros combatir esta parte de la seguridad y la salud nacional. ¿Qué pasa cuando se ve rebasado el gobierno? Empiezan a abrir puntos de donación, ¿no? Dijeron, si ya no nos están, porque también Hacienda, las arcas empezaron a ir para abajo. Y a pesar de que las noticias decían, no, hubo una decreción de la captación de recursos en un 5%. Y obviamente todos los que sabíamos lo que estaba pasando, nos dábamos cuenta que esa noticia no era como muy verídica, ¿no? Realmente pues, no fue el 5%, o sea, seamos honestos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que también lo hacían para no causar pánico, ¿no? Porque eh, no sé si recuerden los supermercados, que fueron también otras empresas que cuando empezó esto vaciaron papel, o sea, todo lo que fue latas, papel, todo lo que fueron artículos de primera necesidad, hubo gente que gastó miles de pesos y para meterlos ahí en la casa y tener porque ya no quiero salir, ¿no? Entonces, todo esto fueron fenómenos económicos que pues, entró dinero al gobierno, no, tampoco les quiero decir dejó de ganar, porque no es cierto, no dejó de ganar. Sí, obviamente, como dices Hugo, si no le cobré a los hoteles, que eran los que me pagaban, pues ahora le estoy cobrando ese dinero a las farmacéuticas, ¿no? Aquí, ¿cuál es la problemática? Y lo platicábamos nuevamente con el deber ser. ¿Qué pasa? Que en ese momento, muchas farmacéuticas decían, no, pues reinvierte, ¿no? Y aumenta ahí era al revés, ahí el consejo de nosotros como asesores, ¿sabes qué? es, Reinvierte, compra terrenos, inyéctale. compra mercancía, exacto, inyéctale ese dinero a la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a crecer, ¿no? O abre otro tipo de empresas. ¿Para Ujú. qué? Donde tú seas como accionista y metas ese dinero a capitalización, o sea, una reinversión, compra ¿cómo se llaman? Activos, ¿no? Compra activos y que representen una inversión fuerte. ¿Para qué? Para que no paguemos impuestos, ¿no? Sí, fíjate que de eso que mencionas, ahí donde trabajo ahorita, en el reciclado, salen subproductos, que es el fino, entonces, del PET. Entonces, una empresa que antes hacía, no sé, fibra, se dedicó a hacer cubrebocas y hizo una línea de negocio de puro cubrebocas, puro cubrebocas, puro cubrebocas. Este, este, y también fue un boom para ellos. O sea, o sea que vieron la oportunidad y crearon una nueva línea de negocio que es puro cubrebocas con ese subproducto. Claro, y Ujú. dice, ¿no? El que se adapta más rápido es el que subsiste con mayor facilidad, ¿no? La Sí, parte económica es interesantísima. Y bueno, esto fue un fenómeno, ¿no? Nadie lo esperaba. O sea, y a lo mejor cuando empezó a dar los primeros tintes es porque ya sí hubo compras de pánico, pero también sí. hubo muchas personas
que sí se anticiparon, ¿no? Incluso, como tú dices, yo también conozco gente que lo que hizo fue comprar y vender, colocarlo tenían obviamente conocidos dentro de las instituciones de salud y colocaron esa mercancía, ¿no? Fueron con las empresas, como tú dices, que abrieron esa línea de negocio y fueron los intermediarios y obviamente también ahí ganaron bastante dinero. ¿Qué es lo que sucede ahí? Fíjate bien, en muchas de las ocasiones yo le decía a un compañero, me dice, no, compra todo. No, 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 no. Tienes que ver ahorita la capacidad y cuánto te van a pedir, porque a futuro no sabemos si vayas a tener esa misma producción y qué va a pasar con todo el capital que invertiste. A lo mejor recuperas el capital, pero después de eso va a ser mucho dinero parado. No, y luego lo vendo. Pues sí, pero ya no lo vas a vender como máquinas para la creación de cubrebocas, lo vas a vender como fierro viejo y va a ser un capital de recuperación de una inversión sobreexcedida, ¿no? Entonces, también hasta para esto nosotros teníamos que ver hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Cómo entraría el derecho fiscal, por ejemplo, aquí en esta situación? O cómo nosotros aprovechamos pues, esos convenios que nosotros podemos hacer. En ese momento, fíjense que también muchas empresas, que ahorita, a ver si tenemos un pequeño, ay, ya nada más, se me fue rapidísimo. Tenemos 5 minutos, pero si no empiezo con eso la próxima clase, ¿qué pasó? Y se los voy a dejar de tarea. ¿Qué pasó cuando te empezábamos a tener incertidumbre sobre las empresas? Porque también se crearon muchas empresas que nada más era para 1 o 2 años. ¿Están de acuerdo? Ujú. ¿Y qué sucede con esas empresas? Si yo le compro a esa empresa y se va este año y yo no le cobré, me voy a meter en un problema, ¿no? Me voy a meter en un problema. Ahora, ¿qué pasa en materia fiscal? Les decía yo, hay tratos para personas físicas y hay trato para persona moral. Y la persona moral factura y declara sobre esa factura, ¿verdad, Hugo? Ujú. A diferencia de la persona física que declara sobre lo realmente cobrado, sobre el flujo de efectivo, ¿no? En la gran Sí, mayoría de sí. las personas. ¿Qué es lo que sucede con la empresa? La empresa factura y tiene que pagar impuestos. Pero fíjense cómo aquí el derecho fiscal también es importante en eso. Yo como empresario tenía que ver hasta dónde vender o hasta dónde tenía que facturar porque tengo que pagar un impuesto. Y al pagar ese impuesto, si yo no recupero el dinero, para mí en vez de representar una utilidad, ya me puede llevar a una pérdida o hasta una quiebra, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ahí como fiscalistas nosotros teníamos que valorar qué tan estable estaba esa empresa. Y lo que decía Hugo es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Si yo veo esta situación, a ver, tú, Hugo, ¿cuánto tiempo estás ahí en tu empresa? ¿Cuánto tiempo lleva constituida? No, pues lleva 15 años. Oye, ¿me estás vendiendo ahorita cubrebocas? Sí, ok. Tú, yo te vendo y ¿qué va a pasar? Y tú no te me vas a ir. Tú no te me vas a ir, ¿por qué? Porque llevas 15 años con otro negocio, ¿no? Oye, pero yo nada más te voy a poner como negocio lo de los cubrebocas, no involucres a mi otra empresa. ¿Qué creen que le deseamos nosotros? No, pues la tengo que involucrar de una o de otra manera. Y si no, prefiero no comprar. Y como en ese momento se crearon 15, 20 que se estaban dando mejor precio, pues obviamente nos decían, sí, está bien, ok. Y para yo saber toda esa información, ¿qué es lo que realmente tenía que hacer? Pedirles sus documentos fiscales para saber que estaba al corriente en sus impuestos, para saber, y de hecho, hoy día se ha vuelto ya algo indispensable. Y Sí, nosotros, la opinión. claro, y nosotros como abogados o como contadores, como conocedores del derecho fiscal, tenemos que saber qué es los documentos que nos están pidiendo. Entonces, se me ha acabado la clase, pero sí quiero dejarles de tarea que me investiguen 2 documentos importantísimos, que es justamente eso que nos piden hoy día. Bueno, yo sé, ahí hubo que bueno, por la experiencia que tienes, pues no va a haber mayor tema con esta tarea, pero sí para los demás compañeros que no están tan
tan involucrados, sí es importantísimo que en derecho fiscal conozcamos lo que es la opinión de cumplimiento y lo que es la cédula fiscal. Esa es la tarea. Me van a conseguir una opinión de cumplimiento, me van a decir, me la van a explicar, me van a decir para qué nos sirve y lo mismo con una cédula fiscal, por favor. Sí, no importa si me quieren quitar ahí el nombre de la persona, no pasa nada y el RFC lo pueden tachar ¿Cuál y puede ser la mía? sí, puede ser cualquiera. Lo que me interesa es que lo conozcan físicamente y lo otro, Mm. que vayamos a involucrarnos un poquito con la página, que se nos quite el miedo de que cada que ve una persona el símbolo del SAT quiere salir Ah, corriendo, sí. ¿no? O sea, todo ¿Y el mundo verdad, dice, Mari? yo quiero tener problemas con todo, pero lo que es seguro social y SAT, no, ni me los pongas enfrente. Entonces hay que quitarnos el miedo, porque decía un buen profesor mío, el que conoce las reglas no le tiene miedo a jugarlas, ¿no? Pero Sí. si no nos acercamos, si no conocemos, si no vemos esta situación, pues siempre, incluso, por ejemplo, hubo en algo que se dio muchísimo en ese momento, todas las fiel que se vencieron, no sé si a ti te tocó, pero se te vence la fiel, no, por favor, no, porque las citas te daban citas 2 meses después, 3 meses después. No, no te están dando más. ¿Y qué pasó en materia fiscal? Que todo el mundo se quiso volver fiscalista y todo el mundo andaba vendiendo una cita que es gratuita en la página de SAT, tú te metes y sacas tu cita y te la dan y es gratuita. Y a mí me tocó que las estaban vendiendo hasta en 10, 15, 20 mil pesos. Entonces, pues sí, fue una locura, ¿no? Y te la tengo para en unos días. Pero ¿qué pasaba? Tenían sistemas, o 4 o 5 grupos de muchachos que se pusieron todo el día a estar buscando cita, cita, cita cada hora y hablaban a ver cuándo las iban a abrir y qué días y a qué horas. Y bueno, pues se volvió todo un mecanismo. Y entonces ellos sacaban la cita y ahora sí que el que la sacara, era en lo que la tasaban, se volvió, aquí entró esta parte de la ley del mercado, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces, fíjense qué tan curioso fue esta etapa del COVID, todo lo que nos dejó de enseñanza, ¿no? Y todo lo Ajá. que pudimos aprender ahí. Bien, entonces los dejo ahí con esa parte, con esos 2 documentos. Vamos a empezar a verlos y de ahí partimos con la siguiente clase. Bien, que tengan bonito día, perdón por la tardanza. Espero la siguiente clase entrar puntual y les debo una clase que también ya ahora que entremos las demás personas nos ponemos, digamos, de acuerdo para ver qué día nos podemos coordinar y hacer la reposición de esa clase. ¿Bien? Ok. Entonces, de mi parte sería todo. Bonita Hasta tarde, luego. feliz fin de semana. Cuídense. Chao. No.